Hoy es miércoles 2 de agosto del año 2023. Vamos a hacer la oración inicial. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartad también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, haced que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos, apartados de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los mediums a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en las asambleas se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Vamos a continuar con la lectura del libro Vida Plena, dictado por el espíritu de Joana de Angelis a Medium Divaldo Pereira Franco. Ahora estamos en la página 93. Dice: la reencarnación es el recurso precioso que la vida ofrece a todos los que se dirigen en busca de la plenitud. Joana de Angelis Divaldo Pereira Franco. Capítulo 13. Vida e inmortalidad. El universo es un ser vivo que se expande y se contrae al impacto de fuerzas inimaginables en un continuum infinito. Todo cuanto se mueve traduce acción, por tanto, vida inmanente en el desarrollo. Y ahí porque la vida se encuentra en todas partes, demostrando ser incoercible, desde las expresiones vibratorias más primarias hasta las colosales, ella en crecimiento y cualificación que trascienden a cualquier observación por más profunda que sea. El ser humano se encuentra en el pináculo de la vida desde el momento que puede pensar y entender los designios que se refieren al existir. A partir de los primeros ensayos moleculares hasta el establecimiento equilibrado de todo lo que da forma y comprensión al ser humano, la vida alcanzó uno de los armónicos y bellos niveles del proceso de evolución. La energía que reunió los innumerables segmentos que se transformaron en órganos hasta alcanzar el arte de pensar, entender y co-crear es, como definirían los espíritus del Señor, el principio inteligente del universo, conforme a la respuesta a la cuestión número 23, el libro de los espíritus. Ese principio, por tanto, representa la fase inicial de la experiencia creadora que jamás cesará de desarrollar los inconcebibles contenidos que le yacen en potencia gigantesca. La vida humana, pues, es bendición que el ser alcanza en su proceso de evolución, a través de mutaciones, de actividades incesantes para alcanzar la plenitud en ese viaje descomunal de la inmortalidad. Nada perece, ya que todo se encuentra en movimiento, aunque no sea perceptible, rumbo en dirección del fin que le está destinado y debe ser alcanzado como esfuerzo personal, lo que representa en el concepto del Evangelio de Jesús la conquista del reino de los cielos. Así siendo, no existe la muerte, la destrucción, refiriéndose al aniquilamiento, pero sí continuas transformaciones dentro de un esquema adrede trazado en el cual la presencia de lo que se denomina caos forma parte del proceso. Los sentidos físicos son muy pobres para percibir la grandeza y majestad del fenómeno que se llama vida, especialmente la de la naturaleza humana, que desafía a sus más cuidadosos investigadores debido a su complejidad infinitamente sutil. El espíritu, la semimaterial, que es el perispíritu, y el cuerpo material en una interpretación energética de gran intensidad. Cuando la organización física deja de recibir la fuerza mantenedora que viene del espíritu, se da el aflojamiento de los ligamentos perispirituales y la separación del principio inteligente.
Este fenómeno, la muerte, es una fase para la reestructuración de los valores del espíritu durante la estancia material, retorna a los orígenes envuelto en la cobertura periespiritual en la cual están impresas las ondas vibratorias del comportamiento moral que la capacitan al acceso de un nivel superior o a la repetición de la experiencia por intermedio de nueva experiencia carnal. La liberación del ropaje celular da lugar a consecuencias compatibles con las cualidades morales de las que se hace utilitario el espíritu inmortal. Morir constituye la separación de las envolturas materiales y la desencarnación. Cuando hay la separación de los despojos en proceso de transformación en la química inorgánica de la naturaleza o de los factores que produjeron el fenómeno, libertando al espíritu. Siendo así, la muerte es transferencia de vibración o de onda en la que se mueven los seres. Cada uno vive en el campo energético que le hace justicia, lo que propicia felicidad o desdicha. Esa es la razón por la cual la vida exige una ética para ser experimentada por todos los individuos. El desarrollo intelecto-moral del espíritu ocurre a través de etapas terrenas y espirituales cuando aprende a comprender la realidad de la vida. Por tal razón, las leyes que rigen el universo establecen códigos y programas que permiten el aprendizaje y desarrollan los potenciales divinos que se encuentran adormecidos en la entraña de la energía vital. Cuando esos códigos son vivenciados dentro de los patrones establecidos, nuevos desafíos surgen y abren horizontes más amplios, que proporcionan bienestar y estímulo para la continuación del proceso. En sentido opuesto, cuando no se valoran las lecciones existenciales, se permanecen en las franjas primevas entre los instintos agresivos y las posibilidades emocionales no utilizadas. El primero es inicial, antiguo. La reencarnación es el recurso precioso que la vida ofrece a todos los que se dirigen en busca de la plenitud. Primordial, la ley de amor es la base de todas las demás por ofrecer la ampliación del conocimiento y el control en las manifestaciones ambientales y sociales, que sirven de escuela para la conquista de sí mismo, ya que del interior es donde parten los impulsos y las emociones. Esas leyes sustentan a las del progreso que auxilia con la de justicia, de trabajo, de solidaridad, de perdón, de destrucción. Periódicamente, el aprendiz de esta escuela, que es la tierra, es llamado a rendir cuentas de los recursos que le fueron confiados y de cómo fueran o no aplicados debidamente. Se trata de la muerte, transferencia de onda existencial a fin de ser conferidas las actividades a las que cada uno estuvo sometido. Todos los seres vivos periódicamente experimentan esa inevitable transformación que es una etapa de la inmortalidad. Es natural que, cuando ocurre, aquellos que se encuentran en la convivencia carnal experimenten la ausencia de los cariños que se establecieron mediante la estructura de la afectividad en la familia, en la convivencia social y espiritual. Esa nostalgia que hiere los sentimientos puede y debe ser superada ante la certeza del reencuentro que se dará oportunamente cuando se dé la partida de quien quedó y ahora sigue al más allá. No te dejes abatir o retirar tu sentido existencial cuando alguien amado fue convidado a retornar antes. Prosigue amando y recordando los momentos felices que viviste a su lado y haz el bien en su memoria, manera eficaz de demostrarle la gratitud por las dádivas que fueron fruidas en su compañía. La muerte es inevitable experiencia para la conquista de lo perenne. No la lamentes ni la loes. Respétala y prepárate para tu momento. Incluso Jesús, el divino constructor del planeta, se utilizó de un cuerpo tangible para después experimentar el fenómeno de la muerte y resurgir en gloriosa forma de luz. Mientras tanto, ama y opera en el bien, creciendo para Dios. Desde el capítulo 13, que es vida e inmortalidad. ¿Algún comentario? Es lo que dice al principio. Hay una parte donde habla Johanna del recurso de la reencarnación. Es una bendición. La reencarnación es una bendición porque es la posibilidad que tenemos todos de poder evolucionar, de poder enmendar
Así lo estaba viendo. Y también hay otra parte que habla de que no existe aniquilación sino transformación. Efectivamente eso es así. No se destruye absolutamente nada, en el sentido literal de que ya no exista, de que se va a la nada, como le llaman. Eso no es así. Eso se transforma en energía, se transforma en materia, en diferentes situaciones, porque todo esto es el universo que Dios ha creado y su voluntad es creación, no destrucción. Hay otra parte también, la reencarnación es un recurso para todos, tanto para el que se esfuerza por mejorar como para el que no, para el que digamos elige el camino del bien y también para el que elige el camino del mal. Está en desconocimiento, en ignorancia, está en un camino equivocado, pero ¿no sería justo que quedara desheredado y sin oportunidad? Todos tenemos la oportunidad de reencarnar, porque todos tenemos que ser felices. Solamente. Muchas gracias. Continuando con la lectura, dice acá: la actual renuncia en beneficio de la humanidad repercute en las ondas siderales de la inmortalidad. Joana de Ángeles de Valdo Pereira Franco, capítulo 14. Domarse a sí mismo. Más allá de la envoltura carnal se encuentra el espíritu inmortal, debatiéndose entre las remanentes herencias del primitivismo y las valiosas conquistas de la autoiluminación. Domar las malas inclinaciones, aquellas que el instinto preserva en mecanismos de autodefensa por el placer especial del egoísmo, es deber inaplazable para vencer ese cáncer devorador que consume a la sociedad contemporánea. Todos o casi todos los mecanismos de desarrollo intelectual estimulan la perseveración de los bajos niveles del primitivismo, aunque la atracción del proceso de la evolución convide sin cesar para la salida de la caverna del yo ignorante y prejuicioso. Cabe al ser humano la necesidad imperiosa de renovar el material impreso en su inconsciente, sustituyéndolo por las aspiraciones sublimes de la adquisición moral de la armonía íntima. El combate incesante de las experiencias perturbadoras y belicosas constituye un deber impostergable para la ley del progreso. Por más que se desee obstinadamente permanecer en la asfixia de los sentimientos perversos, es imposible huir de los efectos desastrosos, es decir, de las pruebas y expiaciones purificadoras. En cada época, la humanidad disfrutó de la bendición de misioneros del amor y de la verdad, que enseñaron las reglas elevadas de conducta para volver a las criaturas mejores bajo cualquier punto de vista. Incluso en el periodo de la barbarie, los hechiceros y chamanes fueron de alguna forma intérpretes del mundo trascendental. Todo cuanto se ignora constituye una cárcel en el área del conocimiento que se debe ser trabajado para la liberación. Esa es la finalidad esencial del proceso reencarnatorio, con el objetivo de brindar por el esfuerzo personal la luz del discernimiento que brilla de adentro para afuera, domando las malas inclinaciones. Todos esos ministros del saber enseñaron deberes de comunión fraternal, dando lugar para el surgimiento de la emoción religiosa que se transformaría en conducta ética y filosófica. De modo que en todos se encontraba simultáneamente la creencia en una realidad mayor, en una gobernanza poderosa. Se destacaron mentes superiores cuyos mensajes insuperables por su legitimidad deberían moldear el carácter y la conducta de todas las criaturas. Sin embargo, los atavismos predominantes condujeron las creencias al extremo de transformarse en armas diabólicas de destrucción, de matanzas indiscriminadas. Con mucha dificultad el ser humano consiguió encontrar en el amor el vínculo común para unir a todos en una gran y única familia, lo que aún no fue alcanzado, pero lo será.
Ese advenimiento alcanzó su clímax con la presencia de Jesús en el mundo, que abrazó a todos los seres en la condición de hermanos que tenían coraje para seguirle el ejemplo impar. Los muchos siglos de ignorancia y de recuperación de la salvajería en combate generaron las lamentables siembras de odio y de venganza que vienen siendo vencedoras poco a poco de los elevados propósitos de unión. Experiencias pasadas y recientes de eliminar obstáculos fronterizos de un idioma, una sola moneda, un intercambio fraternal más significativo, no lograron fijarse por mucho tiempo, dejando sin embargo lecciones maravillosas por las ventajas en relación con los aparentes prejuicios en la economía y en el progreso de cada nación. Reencarnaciones sucesivas han permitido la renovación de los propósitos y de las normas de comportamiento que abren espacios a la solidaridad y a la justicia, a la alegría y al bienestar. Recientemente un gran supermercado abrió sus puertas presentando solamente productos nacionales y las estanterías parecían vacías, causando un choque para la clientela porque la gran mayoría de los alimentos procede de otras naciones que a su vez se benefician de los que son producidos donde se exponen. Esa realidad sencilla, cuando es aplicada a otras utilidades, produce un impacto mucho mayor, porque normalmente determinado pueblo o región se especializa más o menos, pero más o más produce un recurso que otros. Y el intercambio mediante control permite abundancia en todas partes. Filosóficamente, las revelaciones espíritas disponen de instrumentos valiosos para esa empresa de redención de las vidas. De un lado, la presencia de los sufrimientos de todo Jaez ha invitado a la mente a la reflexión en torno del destino y del dolor, a pesar de las ansias del amor y de la felicidad. Concomitantemente, las aberraciones morales del siglo y las calamidades que irrumpen a cada momento son otros factores que propelen para la redención y unión de los pueblos, de modo que se socorran fraternalmente. La criatura humana comprende el impositivo del realismo edificante a través de las filosofías saludables que propician el equilibrio de las emociones y la paz de los sentimientos. La vacuidad, sin embargo, de estas horas de tensión y de desafíos de variada orden conspira contra el ejercicio de la paz personal en función de los anunciados placeres bestiales a los que se está acostumbrado. El resultado son los fracasos morales continuos y los derrocamientos espirituales que empujan a la humanidad para testimonios horrendos, de los cuales, sin embargo, puede evadirse. Se impone la directriz del buen proceder, que es el antídoto único y eficaz para todo de bueno y de bello que la cultura en múltiples milenios consiguió producir. Esa revolución desesperadora se da en el íntimo de casi todos los individuos, incluso en aquellos que operan en el bien, trabajan, se extenúan y algo parece faltarles en vez de la alegría inefable de la que deben disfrutar los obreros del Señor. Insistir y perseverar son una certeza eficaz para la futura plenitud que todos anhelan. Esa desagradable sensación interior resulta de la mórbida psicósfera terrestre que está siendo purificada. Así, permanece en tu nuevo programa de iluminación de conciencia y de armonía plena. La actual renuncia en beneficio de la humanidad repercute en las ondas siderales de la inmortalidad. Domado conforme está intentando hacer el hombre viejo en un hombre nuevo, será el vencedor mañana de esta batalla que vienes trabajando hace tiempo. Heredero de la divina luz, purifícate para clarear el mundo, tomando de sublimes rayos de las bendiciones del amor. Este es del capítulo 14, domarse a sí mismo. ¿Algún comentario? Sí, hay una parte al final y al principio que habla de la renuncia en beneficio de la humanidad. Efectivamente, esa actitud repercute directamente tiene que repercutir en el espíritu para que ya no tenga los lazos con la materia tan, ¿cómo podría ser? Que no le están siendo de impedimento, no le produce la ceguera que le produce al ser que está más atrasado. El ser que está más atrasado solo ve beneficio, digamos,
solo se deja influenciar por la materia en el sentido negativo. En cambio, en este caso, cuando se da la renuncia en beneficio de la humanidad, estamos viendo a alguien que se está elevando sobre la materia. Hay otra parte que dice la finalidad del proceso reencarnatorio es el mejoramiento. El mejoramiento es intelectual, el mejoramiento moral, o sea, la evolución, solamente. Gracias. Continuando con la lectura, dice aquí, Jesús es la roca viva. Para apoyarnos siempre, nada lo perturba o lo aparta del foco que nos reserva, que es la plenitud. Joana de Ángeles, Divaldo Pereira Franco. Capítulo 15. Jesús. En todas las épocas, desde aquellas en las cuales el principio inteligente inició su proceso de crecimiento, encontró otros seres que se caracterizaron por la ferocidad y percepciones elevadas de la vida. Pasaron generaciones que se sucedieron como las olas del mar, desarrollando las ambiciones bélicas y los sentimientos de sumisión a la creencia en las fuerzas superiores que gobiernan el mundo. Incluso en las generaciones más bárbaras existía el temor con respecto a la existencia humana antes de que fuese definida y comprendida, surgiendo los cultos terribles de sumisión y respeto, así como las alegrías de agradecer y obedecer. En el inmenso periodo precristiano surgieron hombres y mujeres dotados de poder y fuerza, conocimiento y temor, que se impusieron como líderes y comandantes de los grupos desordenados que se devoraban entre ellos inconscientes de la responsabilidad. Surgieron Nabucodonosor en Babilonia, Asurbanipal en Asiria, Ciro en Persia, Alejandro Magno en Macedonia, Quan Kun en China, Julio César en Roma, y simultáneamente, además de los belicosos y crueles que crearon y destruyeron imperios grandiosos, los misioneros del amor y de la sabiduría también aparecieron. Krishna, Lao Tse, Confucio, Moisés, Zoroastro o Zaratustra, Akenatón, los dioses griegos y romanos, así como los de todas las mitologías y doctrinas animistas, exaltando la inmortalidad al mismo tiempo que convidaban a las personas a la fe y al respeto por el soberano máximo de la vida. Profetas y pitones, hechiceros y chamanes, intermediarios del mundo de las sombras, a fin de que se pudiese entender y desarrollar las buenas inclinaciones, hablando sobre el río del olvido y el despertar feliz o amargado, cuando retornaban para advertir a los transeúntes carnales. Dioses y ángeles, tan extraños como violentos, luchaban con aquellos buenos y gentiles, anunciando el proseguimiento de la vida y elucidando los enigmas existenciales. Pensadores variados rebuscaron en las interrogaciones del universo y su grandeza, procurando respuestas que explicasen la razón del existir, la cuestión de los dolores y de las alegrías, del bien y del mal. Tras reflexiones a las cuales se entregaron con régimen total, también contribuyeron con la sabiduría adquirida a la liberación de la vida y a su extinción en colosales propuestas filosóficas que prosiguen conduciendo el pensamiento humano. En un periodo en que la humanidad se encontraba en paz política bajo el emperador Octavio, nació aquel a que se referían todas las profecías, Jesús. En un pequeño burgo donde la naturaleza esplendía, una gruta calcárea se tornó deslumbrante entre animales domésticos, porque allí nació el rey terrestre, humilde y luminoso, como el cimborrio estrellado. Asistido por pastores y sus ovejas, bajo el dominio tiránico de Herodes el Grande, homicida e insensible, astuto y cruel, que luego supo de su llegada a la tierra a través de la ingenuidad de visitantes que vinieron de Oriente a fin de traerles regalos, estuvo bajo trampas deshumanas, se transfirió para la sombra de la Esfinge y de las pirámides en Egipto, corrió en las playas bendecidas del río Nilo, hasta el día en que retornó a la patria, a la muerte del tirano engañado y engañador. Creció con la espontaneidad del lirio del campo y la belleza de los amaneceres diarios, ricos de sol y buenos como la miel producida por las abejas laboriosas. Vivió
En un modesto lugar donde la simplicidad de las conductas y la pureza de los corazones cantaban hosanas al Señor, señalándole todos con la ternura angelical del amor. Jesús es el excelente Hijo de Dios que se ofreció en holocausto humano para enseñar amor a las criaturas humanas, cuyo desarrollo moral era aún muy limitado debido a la pobreza y a la cultura entonces reinante. Poderoso era aquel que podía execrar y herir, dominar y matar. Rico también era quien poseía monedas y valores que el tiempo desgasta. Los ladrones roban y siempre se quedan, jamás acompañando a sus mayordomos por mucho tiempo, siempre pasando de manos. Los sentimientos de respeto y deber se confundían al miedo y a la soberanía de los que se presentaban como fuertes. El pueblo era ignorado, vivía del suelo o del mar, de los modestos negocios para la manutención del cuerpo. Él vino a enseñar plenitud y felicidad. El individuo vale por lo que es, no por lo que carga con miedo y pierde el medio del camino. La bondad es espontánea como los frutos que nacen de las flores y el aire que sopla sin saber de dónde venía y para dónde iba. Fue por esas y muchas otras razones que Él se tornó especial. Su existencia es la más bella historia de vida que se conoce. La música de su mensaje aún resuena como la más grandiosa sinfonía de que se tiene noticia cantada en la pauta de la naturaleza, mientras la brisa del atardecer musicaba, aplaudiendo cada verso y las primeras estrellas del anochecer colocaban linternas mágicas de luz incomparable en las sombras. Nunca más se olvidó su canción de bienaventuranzas en exaltación de las almas sedientas de paz. En las actividades magnas no se permitió oscurecer por la tiniebla densa y declaró: yo soy la luz del mundo. Continúa hasta hoy como el norte espiritual de la humanidad en claridad sublime. Ante el desespero de los famélicos de alimentos, fue lúcido al declarar: yo soy el pan de la vida. Pero sigue nutriéndolo los habitantes del planeta abundantemente en todos los tiempos. Cuando los tumultos desearon confundir a sus seguidores, habló compasivo: yo soy el camino. Jamás nadie que lo siguió perdió la trilla. A medida que los enemigos se erizaban y partieron para los ataques ruidosos, él confirmó: yo soy la verdad. En el transcurso de 20 siglos, nada sustituyó a su ética de amor y de paz. Por fin, cuando la falencia de muchos aumentó la lucha que se establecieron crueles, él proclamó: yo soy la vida y nadie va a mí, Padre, sino por mí. Jesús es la roca viva para apoyarnos siempre. Nada lo perturba o lo aparta del foco que nos reserva, que es la plenitud. En esta Navidad, en la que los dolores se presentan más rudos e impactantes, acuérdate de Él y nada temas. Todo en el mundo es transitorio y su amor está siempre contigo, y le oirás afirmar: ten buen ánimo, yo soy Jesús. Así finaliza este capítulo, que es capítulo 15, Jesús. Yo pienso que es bastante relacionado lo que se estaba mencionando aquí. Por ejemplo, las enseñanzas de Jesús. Él es el maestro y el ejemplo de la perfección hacia donde siempre nos tenemos que dirigir. Y como decía ahí, que la luz es la roca, es todo lo que necesitamos como ejemplo para seguirlo. Gracias, Pepe. Dice acá: resérvate la bendición del equilibrio en cualquier situación existencial, sabiendo que todos son experiencias en el sentido del crecimiento de la vida y superación de la ignorancia. Joana de Angelis, Divaldo Pereira Franco. Capítulo 16. El triunfo real. En el mundo físico, todas las cosas, así como acontecimientos, proceden de las exigencias impuestas por la materia o son adquiridas como necesidades que se vuelven indispensables en las imposiciones carnales. La ética establece los postulados indispensables a un resultado óptimo, mediante el cual
Muchas criaturas se creen bendecidas o desdichadas. Las cuestiones de relación interpersonal lentamente se abultan y pasan a la primacía, mientras el espíritu permanece en una situación secundaria. Para conquistarla es indispensable el discernimiento entre la esencia y el instrumento, porque visible y rico de alternativas semejantes con el tiempo surgen como fundamentales los impositivos externos. A medida que se consigue la identificación entre el cuerpo y el alma, se vuelve esencial que el soplo vital merezca cuidados especiales, tal cual el cuerpo impone el oxígeno como factor básico para la vida. Posteriormente se adquiere el saludable comportamiento, surge la belleza interior, que es una herramienta esencial para la conquista del talento de la armonía. Con esos dos preceptos filosóficos, el ser se empeña en el esfuerzo de abrillantar la conducta mediante el propósito de autorrealización y concomitantemente el diseño de la armonía, que es la estética, auxiliándolo a mantenerse en continua vigilancia a fin de que el exterior refleje con facilidad el interior. A través de los milenios de evolución antropológica, herramientas especiales son utilizadas para que se transforme la piedra bruta, el metal derretido y el barro pegajoso en incomparables artefactos que hablan de las gloriosas conquistas morales de la criatura y que se transforman en indispensables para el éxito. Cuando te detengas en la plenitud de la conquista de los valores, no mires solamente para el piso difícil o lamentable, sino principalmente para que selecciones los accidentes que pueden impulsar en la dirección correcta. La ética es como una luz gloriosa brillando en la oscuridad de la ignorancia. Exige esfuerzo y humildad a fin de ser verdadera y no la sombra del orgullo mal oculto en la astucia o en los laberintos del ego. Esa conquista no para cuando aparentemente lograda, porque siempre se puede mejorar el comportamiento social y moral basándose en las propias leyes de la naturaleza. El ser humano las tiene como ejemplo de orden y de grandeza trascendente, sirviéndole de base para su propia manera de encarar la existencia y de estar en perfecta sintonía con ella. Se piensa a menudo en un sentido ético como una conducta aprendida mediante teorías repetidas como valiosas para una buena aceptación en la sociedad. Antes, se trata de una conquista moral por la selección de lo que realmente es saludable y hace bien con relación a otras tantas que producen placer, pero desconectan el ser del sentido esencial del existir. El primer derecho que tiene el ser es vivir y bien vivir. No apenas vivir bien, acumulando cosas y situaciones que son descritas como necesarias para la felicidad. Vale la pena reflexionar el dictado popular en el que el individuo feliz no tenía una camisa, pero era sobre todo educado. Y ahí la llave del principio ético: educarse a fin de enfrentar todos los sucesos con el mismo estado de ánimo y de placer, naturalmente sutil entre lo que es progreso o es desastre. Cuando te veas a través de los lentes de la autocompasión o del victimismo, libérate de la sensiblería y madura tus sentimientos de modo que se transformen en un poliedro de perfeccionamientos. El bien siempre se adorna de paciencia y amor, a fin de que todo cambie y posea la transparencia de permitir que la luz atraviese los espacios y todo se transforme en un sol de encantamiento. No pierdas la oportunidad de igualarte con quien te busque en los desvíos del sufrimiento, quitando las aristas y uniéndote mentalmente al amor universal que planea en toda parte, hablando sobre la gloria de Dios. Cuando el espíritu despierta para la luz interior y le sigue la trayectoria, es bañado por las dulces vibraciones de la paz. Solamente existe la paz real y el triunfo legítimo cuando el ser esencial tiene el mismo contenido del recipiente que lo retiene y lo esparce. Un largo periodo de adaptación y perfeccionamiento es exigido para saber valorar cuáles son las cualidades legítimas. El proceso de evolución del ser está presente en todo, de la imperfección al orden y de lo bello a lo necesitado de armonía. Esa prerrogativa hace que comprendas que la unión del espíritu con la materia tiene un significado más profundo. Más allá del concepto convencional, es el exacto mecanismo para alzarse del fango grosero al sublime instrumento de elevación. No te detengas ante el equívoco y el desaliño
y que nadie te sirva de modelo y guía, porque esas esplendorosas cualidades están solamente en Jesús. Surgen personas portadoras de brillo exterior que despiertan interés y parecen realmente felices y completas. Exhiben alegría y son aparentes ejemplos de contentamiento y de superioridad ante las vicisitudes del camino. Sin embargo, cuando urge mantener el equilibrio, demostrar el valor moral ante los fracasos o desagrados, se abaten en el trono de la ilusión que yerguen a fin de llamar la atención. Resérvate la bendición del equilibrio en cualquier situación existencial, sabiendo que todos son experiencias en el sentido del crecimiento de la vida y superación de la ignorancia. Siendo alumno del universo, siempre estás en aprendizaje y es fascinante poder enfrentar desafíos que robustecen el coraje y vitalizan los recursos colocados al servicio del crecimiento para Dios. Los espíritus nobles, cuando reencarnados o no, se hacen identificar por la grandeza de los sentimientos y del cariño para con la humanidad en todos sus aspectos, y cuanto menos parecen, más son grandiosos donde se encuentran. Son esos que demuestran la grandeza de la victoria real, aquella que nunca cambia de lugar ni de características. Cuando pienses en triunfo, acuérdate del hombre de Nazaret, que para demostrar la gloria de la inmortalidad, no temió el juicio arbitrario, la cruz de infamia y la muerte. En el tercer día de expectativas por encima de las desconfianzas y persecuciones de todos lados, volvió en triunfo a nuestra convivencia para quedar siempre con nosotros. Esto se llama capítulo 16, Triunfo Real. ¿Algún comentario? Sí, lo que estaba apareciendo en esta lectura me hacía ver que el triunfo real se podría decir que es la conquista de los valores para estar en armonía con el bienestar espiritual, tomando en cuenta que teniendo una situación espiritual en armonía y en equilibrio, eso se podría, digamos, manifestar o repercutir en el área material, en el área física. Por ejemplo, al estar en armonía podría ser que eso repercuta en tener una mejor salud. Pero no estoy diciendo yo que haya que dejar de lado los cuidados materiales y pensar que solamente lo espiritual es lo que nos va a servir y lo material tenemos que dejarlo de lado, porque eso es imposible, porque por eso estamos encarnados. Solamente. Muchas gracias. Dice aquí en la lectura: sea una persona receptiva, que dialoga sobre diversos temas sin pasión de preferencia, cual como si desease hacer que el globo terrestre girase conforme su manera de pensar. Joana de Ángeles y Divaldo Pereira Franco. Capítulo 17. Psicología del envejecimiento. Todo el universo experimenta el fenómeno del envejecimiento. En esa operación fatalista se procesan los sucesos de los desgastes de las herramientas y elementos, o incluso el perfeccionamiento de sus cualidades. Aunque sea conocido como consecuencia natural del tiempo, aún constituye razón de temor y desgracia para incontables criaturas humanas. Comprensiblemente trae corrosión, y la belleza original sucumbe a los impositivos de los cambios que se operan con el tiempo. Sin embargo, a medida que es utilizado el mecanismo existencial, pierde la rigidez o la fragilidad, la armonía de trazos o la resistencia, los valores que le constituyen la forma. El envejecimiento en la historia, especialmente en la sociología, ha sido motivo de graves estudios y reflexiones. Marco Tulio Cicerón, el eminente abogado y filósofo latino, inspirado por otros sublimes pensadores como Aristóteles, Platón, Sócrates, escribió delicada obra dedicada a los ancianos y su grandeza de pensamiento, de valores que ennoblecen y son acreedores del mayor cariño de la juventud. El envejecimiento es una fatalidad, no obstante, épocas hubo en que los viejos eran detestados por ser considerados una carga social muy pesada. En algunos de estos lugares llegaban a ser asesinados y sus carnes devoradas conforme algunas leyendas.
En Esparta, por ejemplo, constituían un peso para la ciudad debido a su aparente inutilidad en las guerras. Aún hoy, en algunas culturas el anciano es tenido como razón de perjuicio para la familia o para la sociedad por ser considerado sin rédito. No hace mucho se pensaba en algunos países la aplicación de la eutanasia en personas de edad avanzada, aunque saludables, para constituir problemas para los familiares o grupos sociales. La vejez es, sin embargo, inevitable experiencia de la vida, portadora de altos valores, entre los cuales la sabiduría, el conocimiento y la responsabilidad por la existencia dilatada. Es indispensable una revisión de los periodos humanos. Después de alcanzarse la edad adulta de la madurez de las emociones, se impone el deber de pensar en la vejez, en el perecimiento de las fuerzas, de la capacidad disminuida, de captar bien los hechos, de fruirlas ejercitándose y considerando las posibilidades de las enfermedades irreversibles. Es comprensible que la psicología del envejecimiento tenga inicio en las primeras señales de desgaste de naturaleza física o emocional, en las relaciones, en la autoobservación de los límites existenciales. Los valores adquiridos durante la estancia carnal en las fases primeras de la vida pasarán a ser soporte de sustentación para evitar la destrucción de los recursos orgánicos o su degeneración. Trabajar siempre por la preservación de la salud emocional y moral, renovando conceptos, adaptándose a ideas y circunstancias nuevas con la preocupación de cerar por la maquinaria orgánica es importante. Las actividades son los recursos terapéuticos para preservar la juventud, a pesar del tiempo y la jovialidad en todas las épocas y circunstancias. Cada enero retorna después de vencer las otras estaciones de frío o calor, tras prepararse para ellas. Durante algunos periodos se exigen más cuidados a fin de resistir a las intemperies y a los factores ambientales, adaptándose a cada uno de ellos. Envejecer con perfeccionamiento interior es una ciencia y un arte que debe de ser cultivado en las diversas fases. Ciertamente no serán evitados los fenómenos del tiempo, todavía pueden ser disminuidos los perjuicios ocurrentes. La madurez vivencial concede la existencia de recursos múltiples que pueden ser aplicados en el periodo final del cuerpo. Una sociedad sin ancianos sería como un bello cuerpo sin alma. El verdor de la mocedad concede al viajante carnal oportunidades de belleza al mismo tiempo que le enseña mecanismos de conservación y de acción correctas. Ame de esa forma cada límite orgánico en su caminada, trabajando mentalmente los valores que dignifican el espíritu, que es la causa esencial de su existir en la materia. Ejercítese en el bien, en las imposiciones edificantes a fin de estimular sus neuronas en la producción de hormonas responsables por la paz, por la alegría y por la actividad constante. No se permita ociosidad dorada o lamentadora, porque la vida hierve, tal vez con menos vitalidad, pero con mucha más sabiduría y provecho de cada momento. Piense en la muerte no como una interrupción de la vida, sino como una etapa que se abre en dirección para otras experiencias. Jamás se considere inútil o pesado para alguien, incluso en los momentos difíciles, porque su mente es la que administra su existencia, y nada más bello y agradable que una jornada rica de acciones y de recuerdos agradables. Evite quejarse de la vejez y disfrútela siendo simpático en vez de desagradable, recalcitrante y reclamador. Agradezca a Dios el largo periodo que ha vivido, considerando que no todos los seres humanos consiguen la misma bendición que usted viene disfrutando, porque cada momento bien aprovechado es una dádiva que un número reducido tiene la felicidad de vivenciar. Lo importante no es el tiempo que se prolongó en la tierra, sino la larga experiencia exitosa que debe ser bien aprovechada por todos los que conviven a su lado. Uno de los factores más desgastantes en la vejez es la soledad del anciano. Las personas tienen sus intereses especiales y no están preocupadas con los acontecimientos que les incumben a los otros. Esa soledad es inevitable. Busque rellenarla tornándose presencia valiosa donde se encuentre, manteniendo una vida interior siempre enriquecida de significados comunes a las demás personas. Sea una persona receptiva, que dialoga sobre diversos temas sin pasión de preferencia, como si desease hacer
que el globo terrestre girase conforme su manera de pensar. Tórnese deseable y evite cansar a los demás con las narrativas de su tiempo y de sus experiencias. Enriquézcase de alegría de vivir. En el pretérito, los viejos eran respetables e intentaban ser ejemplos de bien vivir en todos los momentos. Los cambios culturales no deben cambiar para peor. Esa fase de locura y de aberraciones conductuales, transformarlas, aproximándolas de los momentos de belleza y plenitud a la inmortalidad, es el impositivo de la hora. El capítulo 17, Psicología del envejecimiento. Hablaba de que el envejecimiento material es inevitable. También me venía a la mente el envejecimiento espiritual, que es un envejecimiento diferente en el sentido de que sería la suma de muchas experiencias que vamos a tener en diferentes encarnaciones y el conocimiento que vamos acumulando. Solamente. Muchas gracias. Sé gentil para con ellos, los frívolos y desocupados, apegado al compromiso de la caridad, y volarás con las alas del amor, porque sin ellas no te salvarás. Joana de Ángeles y Valdo Pereira Franco. Capítulo 18. Frívolos. En la actualidad, rica de luces de la razón, escasean las lámparas encendidas del sentimiento del amor. Sucede que el progreso horizontal, extendiéndose sin cesar, es de fácil conquista, pero la evolución en la vertical del infinito es de acceso más complejo, que exige reflexión y sacrificios. He ahí, ¿por qué se dice en lenguaje vulgar, cuanto más alto se localiza un conquistador, más terrible le será la caída? Esforzarse para igualar los valores del saber con el vivir debe ser la armoniosa lucha íntima de todas las criaturas. Desarrollar las adormecidas facultades del sentir para poseer la sabiduría de caminar con seguridad es actitud de relevancia. Habrá dificultades de variado porte, momentos de cansancio y de desinterés ante los fracasos, pero la fatalidad del bien que rige el espíritu humano, herencia divina que es, consigue superar esos impedimentos y la marcha se rehace incontables veces. Además, nunca faltan el amor y el auxilio de nuestro Padre que nos impulsan a vencer las sombras íntimas, herencia funesta del progreso en las primeras franjas de la evolución. De ese modo, nunca te desalientes ante los desafíos en forma de dificultades que ayudan a realizar acciones más significativas y relevantes. A medida que el individuo adquiere discernimiento, más numerosos son los problemas que le llaman la atención. Su capacidad se hace más lúcida y desafiadora, dando el valor que merecen los cuestionamientos sin generar desánimo o impedimento en la jornada. Las personas portadoras de responsabilidad comprenden que las cuestiones que nos llegan forman parte del proceso de desarrollo de la percepción y de la realidad. Solamente los frívolos consideran problema los meandros por donde se debe transitar en cualquier emprendimiento. Dispuesto al proseguimiento de las conquistas más exigentes, el individuo crece y penetra en los meandros de los inconvenientes, tornándolos partes constitutivas de los proyectos que aguardan realización. Personas inadvertidas, sin embargo, siempre aseveran que los buenos sufren más que los malos. Se trata de una observación superficial, con naturaleza de disculpa para justificar la inercia y la inepcia para la acción edificante. También se confunde mucho el brillo aparente de las cosas con su realidad. Llaman la atención, pero no son poseedoras de las cualidades que se supone que tienen. El éxito no siempre puede ser medido por la apariencia, por aquello que se anota como victoria, pero que envilece el corazón. Se dice que el ser humano es feliz cuando nada lo retiene, impidiéndole el avance, lo que no es una realidad absoluta. El no tener puede constituirse en ausencia de estímulo para poseer valores bendecidos y portadores tanto de la alegría como de la paz. Todas las conquistas íntimas y transformadoras se operan en silencio, en estructuras de cualificación moral o espiritual, proporcionar la alteración de las pasiones salvajes que se obstinan en destacar
en los procesos iluminativos. Esta situación normalmente es acompañada de comportamientos viles. Parece haber una conspiración constante contra el bendecido estado de las cosas, en las dificultades de aceptarse y de adaptarse, produciendo la reforma moral. La burla y el escarnio se destacan en predominio. A través del ridículo que producen, piensan, eso sí, que así se comportan para vencer las rígidas reglas de conducta que producen bienestar por la sensación de felicidad. Siendo así, nunca vengues a los engañadores que consiguen presentar errores y equívocos en las cuestiones que los libertan de los hábitos enfermizos. Siempre fueron perseguidos los idealistas, los conquistadores, aquellos que prepararon la sociedad para alcanzar el grado de cultura y civilidad. Es natural que haya la contrapartida, la reacción de los opositores que están en todas partes siempre a la espera. De ese modo, los héroes y mártires probaron la hiel de la ignorancia, pero posteriormente fueron erguidos a la gloria que merecen y ahora disfrutan de las bendiciones de la divina misericordia. Siempre se atribuye que el silencio es aparente anuencia y sumisión, bien como perjuicio y pérdida. La fatalidad del progreso, sin embargo, los corona de victorias que experimentaron en la tierra. Alégrate, por tanto, cuanto estés calumniado, perseguido y todo de malo digan sobre ti. Porfía y no te angusties. Reserva tus fuerzas para el deber al que te encuentras vinculado. Los frívolos están desocupados procurando víctimas para sus hazañas infelices. Ellos son livianos y cambian de concepto y de comportamiento con mucha facilidad, debido a que su carácter es voluble, sus opiniones son caprichosas y destituidas de contenidos valiosos. Aplaudidos, ellos se destacan por poco tiempo mientras sus difamados ascienden para Dios y para la victoria sobre sí mismos. No importa cuándo, pero ellos despertarán para la realidad que niegan y se depurarán en las llamas del arrepentimiento en las pruebas redentoras. La falta de cordura, de madurez, la ausencia de fibra moral, permiten que el individuo se tipifique por la flaqueza de carácter. Por tanto, irresponsabilidad y cultivo de ociosidad, hay muchos individuos frívolos y bien presentados en la sociedad porque están al servicio de la anarquía y de la deconstrucción de los valores éticos. La mentira, el disfraz, sin embargo, jamás triunfan por largo tiempo. Se trata de una cuestión de oportunidad. Cuando el rey Luis XVI y la familia real durante la Revolución Francesa ya se encontraban a un paso de la victoria en la huida emprendida en la frontera con Austria, su majestad fue identificado por un desocupado que lo denunció a la policía y fueron presos todos los miembros de la comitiva, él, inclusive la reina e hijos, en el carruaje dorado especialmente preparado para aquella ocasión. Sé gentil para con ellos, los frívolos y desocupados, apegado al compromiso de la caridad, y volarás con las alas del amor, porque sin ellas no te salvarás. Este es capítulo 18, frívolos. De esto de los frívolos, podría yo comentar que hay muchos que lo que hacen es que tratan de escudarse. Por ejemplo, cuando les dan un consejo, le pueden decir a uno, no, es que no tenés autoridad moral. Pero realmente el consejo o la guía o el mensaje muchas veces no importa de dónde venga. Porque si queremos que un maestro, un guía elevado espiritualmente nos dé un mensaje, porque él sí tiene autoridad moral, pero si yo no tengo el merecimiento, si no tengo el merecimiento de que un guía espiritual con una alta autoridad moral se acerque a mí, sí puedo tener el merecimiento de que, por ejemplo, a través de un medium me den un mensaje. Y no podría yo decir, no, es que el medium no tiene autoridad moral. Es un error.
según mi punto de vista, es un error, es una forma de querer excusarse uno, porque a uno le cae mal que le estén diciendo a uno un consejo que es la verdad de lo que realmente está pasando a uno. Y entonces, en algún momento, ese tipo de situaciones de frívolo que se excusa en decir que no le puedo decir nada porque no tengo autoridad moral, en algún momento va a tener la iluminación. Ojalá que sea a través del esclarecimiento espiritual, o sea, que le vaya llegando la luz y que no tenga que sufrir golpes por omisión, por ejemplo, o sea, digamos, que venga la ley del karma y le haga tomar el camino que tiene que ser, de una manera que no sería una forma así como cuando uno le están dando un consejo, sino que cuando es el karma, a puro tubo hay que vivir la situación, a puro tubo se tiene que pasar la prueba, aunque uno quiera estar huyendo de la prueba, no se puede. Entonces, esto era lo que yo podía comentar sobre el frívolo, ¿verdad? Y que hay que procurar no estar uno en esa situación de, no, yo no le hago caso a esa persona porque no tiene autoridad moral, cuando realmente en el fondo puede ser que a mí me cae mal que me esté diciendo alguien mis verdades de lo que tengo que cambiar y lo que tengo que hacer, solamente. Muchas gracias, Pepe. Vamos a finalizar la reunión con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y les rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Gracias.